quiero saludar con enorme cariño, con muchísimo gusto y aprovechando el conocimiento tan profundo, tan importante y el seguimiento que has dado a la historia de los cárteles en México, Jorge Fernández Menéndez. ¿Cómo estás, querido Jorge? Primero que nada, entrañablemente te abrazo. Primero que nada, un gran abrazo, Fernanda. Es un placer platicar contigo, estar contigo. Tú sabes que se te quiere mucho y se te extraña mucho. Mi querido Jorge, igualmente. Pues capturan a el licenciado, a Dámaso López. Y yo pregunto, Jorge, esto va a tener que reacomodar los cárteles en México. Y esto seguramente va a recrudecer la inseguridad y la guerra entre los cárteles. ¿Estoy en lo correcto, Jorge? Mira, la guerra entre los cárteles ya había recrudecido precisamente bueno, tiene distintas etapas, pero desde la extradición en el cártel de Sinaloa, desde la extradición del Chapo Guzmán a los Estados Unidos. Desde esa fecha había un enfrentamiento donde participaban 3, 4 grupos importantes. Uno, el de Dámaso López, quizás el más importante. Este hombre, hay que recordarlo, fue el que era el jefe de los custodias, el jefe de la seguridad del penal de Puente Grande en el 2001, cuando se fuga por primera vez el Chapo Guzmán. Él se fuga con el Chapo Guzmán, además, y se convierte en su principal operador, incluso durante todo el periodo que estuvo en la cárcel el Chapo Guzmán. Cuando extraditan al Chapo Guzmán, Dámaso López lo que de alguna forma dice es, bueno, yo ya hice el trabajo de segundo durante todos estos años, quiero quedar a cargo del cártel, y los hijos del Chapo se sienten con derecho a ser los herederos, y comienza una lucha muy dura entre ellos. La violencia que estamos viendo en los últimos meses en Culiacán, en Mazatlán, en Badiraguato, deviene en forma directa del enfrentamiento que tienen la gente de Dámaso López con la gente de los hijos del Chapo Guzmán. Por otra parte está el Mayo Zambada, que trató de establecer acuerdos entre ambos, no lo logró y entonces, como diríamos muy gráficamente, quitó las manos, ¿no? Dejó que a ver cómo se arreglan ellos. Y hay un cuarto grupo, mucho más pequeño, aparentemente cercano a los hijos del Chapo, que son el hijo del Azul Esparragosa, que es otro fundador del cártel que aparentemente murió, por lo menos eso se dice, de un problema de salud hace un par de años. Ese es el escenario de violencia que hay entre estos grupos. ¿Qué es lo que va a suceder dentro del grupo de Sinaloa? Pues quién sabe si sin Dámaso López, su hijo también, aquí todo es una cuestión de padres e hijos, al que llaman el Minilic, tendrá fuerza como para oponerse a los otros grupos. Yo lo que creo que el Mayo Zambada se convertirá después de la caída de Dámaso López nuevamente en el verdadero jefe, el verdadero referente de estos grupos, y que como que tomará parte de todos ellos y los terminará poniendo bajo su control, ¿no? ¿Dirías, va a quedar esto en manos de un cártel? Esa es la lucha interna, porque ese es el punto de la lucha interna del cártel de Sinaloa. Ese cártel a su vez está enfrentado con otros dos que son externos, que son los Beltrán Leiva y el que es quizás el cártel más importante en este momento, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, el cártel de Sinaloa, a ver si se puede mantener unido a través del Mayo Zambada, ese será su gran desafío. Y el otro punto es ver cómo se enfrenta con este grupo de cártel Jalisco Nueva Generación, que está adquiriendo presencia cada vez en más estados. Ahora, Jorge, ¿Dámaso López se queda en México o se va a Estados Unidos? Mira, no sé, habrá que ver cómo dentro de una media hora será la presentación de la PGR. Hay que ver cuáles son las acusaciones, dónde están las acusaciones más importantes. Yo imagino que Dámaso López, por lo menos en un primer periodo, se va a quedar en México, porque hay muchos temas que tendrán que ser analizados, pero habrá que ver cuáles son las acusaciones, con base en cuáles
fue detenido, cuáles son las que tienen allá, cuáles son las que tienen aquí, y seguramente con base en eso se tomará la decisión. Me imagino que por lo menos durante un tiempo, incluso hasta por agotar el proceso de extradición, estará aquí en nuestro país, ¿no? Jorge Fernández Menéndez, en todo lo que has investigado recientemente los cárteles, porque le has dado seguimiento por años a este tema en México, ¿han cambiado los modus operandi? ¿Tienen otros objetivos? ¿Sientes que ha cambiado toda la estructura de los cárteles en México? No, yo creo que sí que ha cambiado, mejor dicho, sí que ha cambiado mucho. Cuando uno piensa, por ejemplo, cuando comenzamos a investigar estos temas, fue fines de los 80, primeros años de los 90. Y tú tenías una estructura de grandes cárteles cuya función fundamental era recibir droga de Colombia, transportarla a los Estados Unidos y desentenderse un poco del tema interno. Y para eso eran muy funcionales, fueron tan funcionales que se terminaron convirtiendo en cárteles tan o más importantes que los colombianos, con producción propia, con otro tipo de estructuras. Y comenzó a darse desde 1994 cada vez un interés de esos cárteles mayor en el mercado interno para financiar sus propias estructuras, o sea, en el narcomenudeo para financiar sus propias estructuras. Lo que hemos visto desde el 2004, que es cuando empieza esta etapa que estamos viviendo ahora, es no solamente eso, sino una irrupción de violencia que antes tenía raíces, pero no como la vimos desde 2004 en adelante. Desde 2004 en adelante hemos visto unas olas de violencia terrible que devienen directamente de que esos cárteles en la confrontación interna cada vez se allegaron más bandas, más pandillas, más sicarios, tenían acceso a más armas porque en 2004 se derogó aquella ley de Bill Clinton que prohibía vender armas largas en Estados Unidos y bueno, con todo ese contexto lo que se creó son bandas, pandillas, muchas de las cuales no meten un gramo de droga en Estados Unidos. Sirven un poco como parapeto para las grandes organizaciones que siguen haciendo ese negocio, pero ellos se dedican a la extorsión, al secuestro, al robo, al saqueo, al narcomenudeo, y que son las que el mayor daño le provocan a la población, porque además en todo este conflicto que comienza desde 2004 y que continúa hasta el día de hoy, lo que se demostró es que las estructuras policiales que había en estados y municipios o no servían, o no alcanzaban, o estaban ligadas directamente con alguno de estos grupos criminales. Entonces, todo ese combate a temas de secuestro, extorsión, robo, ajustes de cuentas, que tendría que ser un papel que cumplirían las fuerzas de seguridad locales, se perdieron. Eso es lo que ha trastornado todo esto. Entonces, cuando se habla la gente tiene razón a decir, bueno, que capturaron a un capo o al otro y la violencia sigue igual. Pero lo que sucede es que están siendo cada vez más, siendo interrelacionados, dos fenómenos diferentes. Uno son personajes como Damaso López, que es uno de los grandes capos de la droga, eso no le cabe duda a nadie. Y otras son bandas que secuestran, asesinan, matan, extorsionan, por ejemplo, en Ecatepec. ¿Está tomando la llamada, Jorge? Sí, sí, no. Es muy interesante, Jorge Fernández Menéndez, lo que nos estabas platicando hace un momento, de cómo ha cambiado desde que estudias todo el comportamiento de los cárteles en México, cómo percibes que ha cambiado hoy en día y cómo esto que son los cárteles se empieza a confundir, es un poco lo que entendí al último de lo que estabas exponiendo, con las pequeñas bandas que roban, secuestran y cómo se convierte todo en una gran bola de nieve que tiene que ver al cabo con la inseguridad en México. Sí, porque
Son fenómenos interrelacionados pero diferentes. A ver, para explicarlo lo más gráficamente posible. Los grandes cárteles, su principal labor es colocar la droga en los Estados Unidos y otro tipo de hechos de delincuencia organizada. Pero con el paso del tiempo, en la medida que se fueron enfrentando, necesitaban más sicarios, necesitaban más gente, necesitaban más armas y cada vez de menor nivel. Incluso en la medida que sufrían golpes, sus jefes eran personajes de menor nivel. Entonces, todas esas bandas y todas esas pandillas que trabajan con ellos viven de la delincuencia interna, no viven de llevar la droga. Cada vez los que llevan las drogas son otros y tienen otros mecanismos. Entonces, esos viven de la extorsión, viven del secuestro, viven de los ajustes de cuenta, de los robos. Cada vez es un negocio más importante, por ejemplo, el robo de gasolina, y que ese ya ha adquirido otras dimensiones, los temas de narcomenudeo, mientras la parte macro, digamos, de las organizaciones se dedican, sí, ellos sí, a la venta de droga, a la llevada de la droga a los Estados Unidos. Mira, yo estuve la semana pasada, lo vamos a presentar hoy en televisión, ahí en el programa Todo Personal, en la Sierra de Sinaloa. Fuimos a ver un laboratorio, dos laboratorios enormes, de 600 metros cuadrados cada uno, con estructuras eléctricas y demás, generadores de 1,5 toneladas de peso, imagínate llevarlos allá hasta el medio de la sierra, pero ¿cómo funcionaban? De ahí sacaban 200 kilos diarios de droga sintética pura para enviar a Estados Unidos. Todas esas enviadas a Estados Unidos, no era para mercado interno. Esa es una parte del gran negocio de la droga. La otra son las bandas, están en Guerrero secuestrando gente, o en la Ciudad de México o en Ecatepec, secuestrando gente y pidiendo un dinero y pidiendo piso y extorsionando, que quizás venden algo de droga porque les llega algo de droga y la venden, pero que no son los que operan el gran narcotráfico. Los que más nos pegan a la seguridad cotidiana, sin duda, son esos grupos, Claro. los grupos que hacen la delincuencia cotidiana. Pero lo que sucede es que esos sirven un poco como cobijo para los otros, porque entonces las autoridades, la sociedad, todos se vuelcan a tratar de impedir con toda la razón del mundo esa delincuencia común, mientras vamos a llamarlo, les queda más espacio para operar a los grandes capos de los cárteles. Esos grandes capos, Jorge, son los interesados en que la droga llegue a Estados Unidos. Sí, Pero claro. poniendo un ejemplo, si hay un niño que le van a ofrecer un churro de marihuana o un pase de cocaína, si ese niño está en México, ¿qué porcentaje de esa marihuana proviene de alguno de los cárteles de aquí? Bueno, la cocaína no, toda la cocaína tiene que venir aquí, no se produce cocaína, ¿no? Se puede refinar y demás, pero no hay territorio donde se produzca hoja de coca en México, esa viene toda de Sudamérica. Pero llega a México y se va distribuyendo. ¿Cómo comenzó este proceso? En 1994, hasta 1994, los colombianos enviaban cocaína a México, los mexicanos la metían a Estados Unidos y por cada, vamos a decir algo gráfico, por cada tonelada de cocaína le daban $100,000, vamos a decir una cantidad, cualquier cantidad. De 1994 era tanta la cocaína que el pago comenzó a hacerse parte en dinero y parte en cocaína. Esa cocaína, los cárteles mexicanos, parte la metían en Estados Unidos, pero parte comenzaron a dejarla en el mercado interno porque con eso a su vez también le pagaban a sus sicarios o a sus jefes de grupo. Y ellos no tenían acceso al mercado de Estados Unidos, la vendían, comenzaron a venderla en nuestro mercado interno, vamos a decirlo así, dentro con los consumidores nacionales, como parte del narcomenudeo. Entonces, esa es la dinámica que se ha llevado hasta los límites ahora, donde hay grupos que se especializan exclusivamente en eso, que han descubierto que para ellos es muy buen negocio secuestrar, matar, extorsionar, independientemente de que colaboren con alguno de los grandes grupos.
Y los grandes grupos simplemente hacen llegar esa droga, la trabajan, y si es como la cocaína de importación, o si es droga como la amapola o las drogas sintéticas que se están produciendo cada vez más en México, en muchas ocasiones son esos pequeños grupos que tienen su cosecha o tienen y se la hacen llegar a los grupos mayores para que sean ellos las que la manden a Estados Unidos. Eso es, por ejemplo, lo que pasa en Guerrero, donde hay muchas bandas pequeñas que están relacionadas con bandas más grandes que son las que envían la goma de opio o la heroína hacia Estados Unidos. Dos cuestiones, Jorge. Si ese mismo niño en Estados Unidos se le ofrece un churro o un gramo de cocaína, ¿de dónde proviene? O sea, ¿en qué porcentaje es de cárteles mexicanos? Depende de la droga y en eso también hay muchos mitos. Mira, por ejemplo, los dos mayores problemas de drogas que hay ahora en Estados Unidos son las drogas sintéticas y la heroína. Hace unos días, hace unos meses, un par de meses, las autoridades de Estados Unidos dijeron que el 94% de la heroína que se consumía en Estados Unidos provenía de México. Eh, Puede ser, pero los datos indican que no necesariamente es así. Debe provenir de México cerca del 50% de la heroína que se consume en Estados Unidos, pero todo el resto de la heroína proviene de Canadá, en Canadá proviene a su vez de países de Oriente. Lo mismo sucede con las drogas sintéticas, una enorme cantidad provienen de México, pero también hay un porcentaje muy alto que se terminan fabricando dentro de los propios Estados Unidos o que provienen los productos químicos de Canadá. ¿Por qué? Porque la frontera de Canadá es absolutamente porosa. Si el 90 y tantos por ciento, 93, 94% de la heroína que se consume en Canadá viene del Triángulo Dorado, pero no del de México, sino de allá, de la zona de Oriente, lo lógico es que esa misma heroína pase a Estados Unidos. Es un poco la dinámica que se está dando. No se sabe con certidumbre cuánto es de cada droga lo que proviene de cada país, porque a su vez este es también un negocio cada vez más global. Sí sabemos, porque sí de eso hay números, que el 60-70% de la marihuana que se consume en Estados Unidos se produce en Estados Unidos. No en México, ni en Canadá, ni en ningún lado. Se produce en Estados Unidos. Hay lugares como Virginia donde se produce más marihuana que tabaco. Entonces, eso sí lo sabemos. Con las otras drogas la información es mucho más difusa, pero el principal problema en Estados Unidos son las drogas sintéticas y sobre todo en los últimos años la heroína. El año pasado hubo 13,000 muertes en Estados Unidos por sobredosis de heroína. Viene a mi mente, Jorge, ahorita que decías que gran parte del problema era Guerrero, con los rojos, con los Guerreros Unidos, etcétera. Eh, ¿Qué pasa? ¿De ahí surgen los narcogobernantes? ¿O viene desde antes la historia de estos? Porque creo que también es un punto importante en el crecimiento de los cárteles, la inclusión de políticos, de gente en trincheras de poder que les permite pues el paso a diestra y siniestra como se acusa a Yarrington, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, yo creo que el caso de Yarrington es un caso muy particular. Creo que la mayoría de los que se ha acusado de colaborar con el narco y eso lo que hicieron es mirar para otro lado y quizás recibir un dinero o cosas por el estilo, complicidades de ese tipo. En el caso de Mario Villanueva hace ya varios años y en el caso de Yarrington en la actualidad, las acusaciones que tienen son de haber participado ellos en los cárteles, de ser parte de los cárteles, de trabajar, no solamente de complicidades, de mirar para otro lado, sino de ser parte de los cárteles, que es mucho más grave. En casos comprobados, así fue el caso de Mario Villanueva, el que fue gobernador de Quintana Roo, que fue evidente, está siendo juzgado, todavía lleva muchos años ya en la cárcel. Es el caso de Tomás Yarrington y es el caso, por ejemplo, del fiscal de Nayarit, que acaba de ser detenido también en Estados Unidos.
a ellos no se los acusa de complicidad o de lavar dinero o de recibir dinero del narcotráfico, se los acusa de todo eso, pero básicamente se los acusa de ser parte integral del cártel, que son menos los casos que se dan con gobernadores. Ahora, para que una organización de este tipo funcione, en uno o en otro nivel tiene que tener complicidades. Sin complicidades y sin corrupción no puede funcionar, ¿no? Ven al programa, Jorge, pronto, pero antes de venir al programa, hoy tienes hoy tu programa en la noche, explícanos a qué hora, dónde, porque queremos ver esta investigación que hiciste, muy interesante y además, como siempre, como anillo al dedo para las circunstancias que están pasando en este país, mi querido Jorge Fernández Menéndez. Mira, hoy en la noche, a las 9 de la noche, en Todo Personal, en ADN 40, en Canal 40, Ujú. vamos a presentar toda esta historia de los narcolaboratorios en Sinaloa. Vamos a estar en los narcolaboratorios en áreas que nunca ha estado ningún periodista. Y mañana vamos a hacer, retomando todo lo de la caída de Damaso y toda esa investigación, cómo queda todo el escenario del narcotráfico en Sinaloa y en México. Vamos a ahí tener historias muy importantes. Un abrazo, Jorge. Incluyendo una cosa que Ujú. es muy importante, fue la primera nota principal que tuvo el nuevo Excelsior, cuando Grupo Imagen tomó el Excelsior, que fue de un juez que trabajaba para el Chapo Guzmán. Bueno, después de todos estos años, por primera vez a este juez, ahora sí se lo acaba de dar realmente de baja, y vamos a recuperar toda esa historia, que es un capítulo, hablamos de los gobernadores, hablamos de los policías, de los que son cómplices, pero nos olvidamos que a veces los fundamentales para esa trama de complicidad terminan siendo jueces o ministerios públicos. Pues ahí la información, mi querido Jorge. Yo te agradezco enormemente estar con nosotros. Ven pronto, ojalá, creo que merecemos que esta información que tienes la puedas compartir para poder entender el fenómeno, hacia dónde ha evolucionado, hacia dónde ha crecido, en dónde se ha debilitado y poder entender, pues, dónde estamos parados, ¿no? Claro, En un México que sufre y que sangra, mi querido Jorge. muchísimas gracias. Cuando tú me invites, ahí estaremos contigo. Gracias, Jorge. Un abrazo y saludos en casa. Gracias, un beso, Fernanda. Bye. Gracias. Desde que tengo conocimiento de Jorge, es un hombre que ha dedicado su vida periodística a específicamente el conocimiento de los cárteles en México, del comportamiento de los mismos, de, de hacia dónde, eh, por ejemplo, los modus operandi. ¿Cuándo empezaron a cortar cabezas? ¿A raíz de qué? ¿Qué los motivó a comportarse así? Es muy interesante, de verdad. La labor que él ha hecho, los libros que ha escrito, más lo que no ha podido contar, son puntos muy importantes en la maraña que hay en México de toda esta inmundicia, de toda esta corrupción, de todo esto que hoy nos tiene atrapados, nos tiene secuestrados, nos tiene como rehenes del poder, de las drogas y de esto que son los cárteles, que por más que cae el de arriba, pues parece que los de abajo se fortalecen más.